Hola, hola, bienvenidos un año más a Refill 2020, un año más donde podemos refrescarnos de Dios, podemos ser llenos de Él y ser retados a vivir intensamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema que cruza Refill este año es una nueva década, es un momento decisivo, un momento oportuno para tomar las decisiones que van a afectar nuestra vida por el resto de los 10 años por venir, por el resto de nuestras vidas. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca del tema del propósito. Vamos a ver el propósito de Dios para nuestra vida y el propósito que Dios tiene y que cruza a lo largo de toda la Biblia. Esta es una pregunta común, de hecho, que nosotros tenemos como seres humanos en diferentes etapas de nuestras vidas y en diferentes circunstancias. Estas preguntas comunes, el para qué o por qué, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí específicamente? Son preguntas existenciales, dirían algunos, pero son cruciales. Estas preguntas buscan saber cuál es la razón, el motivo, el propósito detrás de mi vida y de las situaciones en las que estoy envuelto. ¿Cuál es mi propósito? Es una de las preguntas más importantes que podemos realizarnos hoy. Jesús, como uno de los personajes más importantes, el más importante de toda la historia humana, el que partió a la historia humana en dos, Él tuvo el impacto y la influencia que tuvo, así como muchos otros, porque Él sabía para qué había venido aquí en la tierra. Específicamente sabía cuál era su meta y cómo llegar a ella. Hoy, vivir sin saber para qué me ha creado Dios es un desperdicio. Nosotros no podemos simplemente vivir 10 años más, 20, 50, 60 años más, solo para llegar al final de nuestras vidas y no tener claro para qué hemos vivido tanto. No podemos, simplemente no podemos vivir tanto tiempo y sin ni siquiera saber de qué se trata todo esto. Tenemos que saber para qué existimos y para a dónde vamos. Y esto es lo que yo vengo a compartir con ustedes hoy. El propósito que Dios ha revelado y ha dejado bien claro para nosotros en su palabra. Y para ver primero que todo y entender esto, tenemos que responder a dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el propósito de Dios? Y luego, de manera derivada, ¿cuál es mi propósito? Ahora, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque yo no construyo mi propósito. Dios como creador me lo otorga. No tengo que andar estresándome buscando la respuesta o buscar la revelación de algún erudito o gran sabio para descifrar qué es lo que Dios quiere. Él ya ha revelado de manera clara su propósito para nosotros hoy. Así que pongamos este momento en las manos de Dios en oración y pidamos la guía del Espíritu Santo. Padre Santo, bendice este momento, Dios. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver qué es lo que tú quieres. Abre nuestros ojos para poder ver, Señor, qué es lo que tú estás haciendo alrededor de todo el mundo, alrededor de toda la historia, Padre. Rogamos, Señor, que tú impactes nuestra vida, que quites a toda barrera que nos impida acercarnos a ti el día de hoy, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, que nos des pleno convencimiento de las cosas que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, guíanos, Dios, y que en medio de esta enseñanza seas tú hablando específicamente a la vida de cada persona, Señor, específicamente a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? Lo voy a mencionar sin rodeos. El fin principal de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de sí mismo para siempre. La gloria de Dios está en el centro de sus pasiones y por lo tanto su plan o propósito trata de restaurar la gloria y honra que Él merece a través de la obra redentora de Jesús. Y ahora vamos a ver en 6 conceptos cómo avanza el propósito de Dios en toda la historia bíblica. Y lo hacemos de esta manera porque es sumamente necesario que nosotros tengamos todo el contexto de la Biblia, porque toda ella nos va a hablar del propósito de Dios para nosotros y el propósito de Dios específicamente. Así que el concepto número 1 es creación. Dios creó un universo bueno, sin mancha, una creación que refleja su bondad, poder, grandeza y creatividad, y creó al ser humano para que habitara allí. Dios
Dios estableció desde el puro principio una relación íntima con el ser humano. Y desde aquí nosotros vemos el propósito para el cual hemos sido creados, para estar con Dios. Tanto el ser humano como el resto de la creación existen para traer alabanza y gloria al nombre de Dios. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Isaías 43:7 trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y yo formé. Todo, absolutamente todo existe para la gloria y honra de Dios. Así como nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, existimos para glorificar y honrar al Creador. Sin embargo, aquí entramos al segundo concepto, que es corrupción. En Génesis 3 tenemos la historia de la desobediencia del ser humano. Adán y Eva rompieron la única ley que Dios les había dado en ese momento. Y a causa de esto Dios no fue honrado, su sabiduría no fue reconocida y su nombre no fue glorificado. El pecado entró en el mundo, la maldad corrompió todas las áreas de la vida humana. Y desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 6 vemos un avance en la corrupción del ser humano. Dios mismo dice que todos los pensamientos de las personas se inclinaban hacia el mal. Todo el corazón se inclinaba hacia el mal. El grave problema de todo esto es que no reconocemos a Dios como Dios. No lo glorificamos por quien Él es. Negamos su existencia, cambiamos su gloria por otros placeres, deseos, etc. Y nos forjamos otros dioses para adorar, ya sea el sexo, ya sea yo mismo, ya sea mi propio reconocimiento, etc. Estamos fallando en cumplir con nuestro propósito. Y les recomiendo que tengan en este momento papel y lápiz y que vayan anotando cada uno de estos conceptos, porque es de suma importancia que podamos profundizar en ellos. El tercero es pacto. A causa de la caída del ser humano, Dios, en su misericordia y bondad, estableció un plan que fue llevado a cabo en diferentes etapas. En Génesis 12, del 2 al 3, tenemos un pasaje que sirve de fundamento para el resto de la enseñanza bíblica, y es la promesa de Dios a Abraham. Dice Génesis 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay tres elementos en esta promesa. El primero es: Dios le promete a Abraham una nación grande, una descendencia, un gran pueblo. 2, una tierra donde habitar. Y 3, una bendición para todas las familias de la tierra. Así que una descendencia, una tierra y una bendición. Más tarde el Señor aseguraría esta promesa con un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo mutuo entre Dios y las personas que los vincula y obliga a cumplir con las responsabilidades que cada uno adquirió. Hay varios pactos de estos a lo largo de toda la Biblia, pero hay pactos en los que Dios se hace el único responsable. Por ejemplo, Dios se hace responsable de cumplir con la promesa realizada a Abraham. Dios promete a David un descendiente que ocupará también su trono para siempre, y Dios se compromete a cumplir con esto. Es un pacto unilateral, y también promete quitarnos el corazón de piedra que tenemos, un corazón que es insensible e indiferente a la voz de Dios y que es amante de la oscuridad, y ponernos un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios. Estos pactos se cumplen en Jesús, con el fin de que la humanidad pueda volver su mirada a Dios y adorarlo por quien Él es. El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham se va a ver en los siguientes 3 conceptos, los últimos 3 que vamos a ver. El número 4 sería Cristo. Jesús es el Hijo de Dios prometido en el Antiguo Testamento. Y noten que conforme yo voy mencionando estos conceptos, vamos cruzando por toda la narrativa bíblica, estamos viendo toda la Biblia. Cristo caminó por esta tierra glorificando a Dios y mostrándonos la gloria del Padre. La bendición prometida a Abraham es la vida eterna que Jesús otorga, que hoy en día sigue alcanzando a más y más familias. Ese rey prometido a David es Jesucristo, quien vive y reina por siempre y nunca podrá ser destruido. Y el corazón de carne sensible y amante del Señor que se prometió en Ezequiel ocurre con el nuevo nacimiento que tenemos en Jesús. Por medio de Él somos nuevas criaturas.
con la ley de Dios en nuestra mente y corazón, por medio de Jesús, la adoración ferviente al Padre restaurada. Esto vino a realizar Cristo con su vida, muerte y resurrección. Y en medio de su ministerio él juntó a varios seguidores que se volvieron sus discípulos y más tarde llegarían a ser llamados la iglesia. Este es el quinto concepto, iglesia. La iglesia son todos aquellos que han respondido en fe a la obra redentora de Jesús. Toda la comunidad de creyentes son los descendientes que Dios le prometió a Abraham. Es esa gran nación, ese gran pueblo que iba a adorar a Dios, que iba a recibir la bendición de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia tiene el propósito de continuar la labor de Jesús aquí en la tierra, predicando el evangelio de Dios, mostrando con acciones concretas las bendiciones de Dios. Hoy en día, después de 2000 años, la iglesia sigue estando presente y sigue llamando a la gente al arrepentimiento y perdón de pecados, a las riquezas de la gloriosa gracia de Dios y a glorificar al Señor de todo corazón con toda nuestra vida y todas nuestras acciones. La iglesia es ese pueblo redimido por Dios que vive aún más intensamente lo que Adán y Eva tenían en un principio. O sea, esa relación íntima, esa relación cercana, o sea, Dios ahora habita en nosotros. Eso es lo que pasa con la iglesia, somos el templo de Dios. Nosotros, los discípulos de Jesús, contemplamos la gloria de Dios. Pablo lo dice con el velo descubierto, no hay nada que nos pueda ocultar o tapar nuestra vista de ver quién es Dios y qué es lo que Él quiere. Somos la nueva humanidad en Cristo que espera el retorno del Rey para traer la renovación de todas las cosas. Esto nos lleva al sexto concepto, que es la nueva creación. Y esto nos lleva al final de la historia bíblica. ¿No es impresionante que Dios hace miles de años nos haya anunciado el fin y lo que va a pasar en un futuro? O sea, desde mucho antes Dios ya nos dice, esto es lo que va a suceder. En Apocalipsis tenemos la imagen de una tierra renovada, cielos y tierra nuevos, una nueva ciudad celestial descendiendo del cielo, el reino de Dios siendo instaurado en la tierra y todo un pueblo tomado de toda tribu, toda lengua, toda nación va a estar adorando fervientemente a Dios. Eso es lo que Jesús ya nos muestra y hacia eso se mueve toda la historia humana. Nada lo va a poder detener. Todo el dolor, el sufrimiento, hambre, injusticia, pecado, ofensas y blasfemias a Dios se acabarán. Y al final de la historia va a haber una nueva creación. Este es el otro cumplimiento de la promesa dada a Abraham, el recibir la tierra como herencia. Ahora es toda la tierra, ahora es toda la creación, ahora es toda esta renovación que Dios va a hacer. Todo esto le pertenece al pueblo de Dios, para que nosotros podamos disfrutarlo plenamente con el Señor, disfrutar de su bendición, de esa vida eterna, disfrutar de esa relación íntima con Dios, disfrutando todos juntos como la comunidad del Rey y disfrutando de la tierra que Él ha provisto para nosotros. Estaremos frente a Dios, viéndolo cara a cara, adorándolo plenamente, libremente y sin ninguna barrera. Y cuando esto pase, nuestro gozo va a ser completo y va a ser eterno. Nada, absolutamente nada va a poder quitarnos esto. Nada. Ya está anunciado y va a suceder. Las circunstancias actuales no van a estorbar el cumplimiento de todas estas cosas. Este es el panorama bíblico. Muchachos, esto es lo que Dios nos ha revelado a través de toda su palabra, el desarrollo de la historia redentora, de la historia de Dios. Y le dedico más tiempo porque todo se trata de Él y no de nosotros. Nuestro propósito se trata de Él y no de mí. Yo no estoy en el centro del plan de Dios. No estoy en el centro de todas las cosas. La humanidad no está ahí, sino que es la gloria plena, ferviente de Dios y la adoración de un pueblo que ama al Señor de todo corazón. El propósito de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de restaurar la gloria y honra que Él merece a través de la obra redentora de Jesús en favor a una humanidad perdida y en oscuridad. Ese es el propósito de Dios y esa es la respuesta a la primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda. ¿Cuál es nuestro propósito?
Lo hacemos de esta manera, recuerden, porque nuestro propósito, cuando hablamos de qué es lo que a mí me toca hacer en esta tierra, cuando hablamos de para qué estoy aquí, tiene que estar subordinado al propósito general de Dios, a esa pasión que Dios tiene que cruza toda la historia bíblica y toda la historia humana también. Ahora, como mencionaba al principio, nuestro propósito no es forjado. Yo no lo creo, yo no lo construyo. El propósito para mi vida Dios lo otorga y yo camino en Él. Dios es creador y Él sabe, y Él es el que sabe lo que es mejor para mí. Si el propósito principal de Dios es su gloria y el disfrute de esta, una vez más lo digo sin rodeos, nuestro propósito principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para esto existimos. No para girar en torno a mí mismo, sino para girar en torno a Dios, disfrutando del Señor, viendo sus perfecciones, sus atributos y su gloria en todo, y siendo parte de su plan. Es nuestro propósito principal, pero también hay ciertos pasajes en la Biblia que hablan en términos generales de lo que nos toca a nosotros hacer, o de cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Menciono varios. Uno de ellos es: hagan todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice Pablo: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo lo que yo haga es para ver a Dios en todo. Es para glorificarle, o sea, para magnificarle por todas sus perfecciones y atributos. Vivimos para Él. Cualquier otra cosa que no sea honrar a Dios es alejarnos de nuestro propósito. Les pregunto, ¿agradeces a Dios por todo? ¿Reconoces su bondad y presencia en medio de todo lo que ocurre? El segundo sería adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, del 23 al 24 dice: se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios anda en la búsqueda de personas que reconozcan quién es Él, que le adoren en espíritu y en verdad, de manera genuina, ardiente y de todas las formas posibles. Amas a Dios de todo corazón y expresas ese amor de maneras concretas, o pones barreras o caretas para acercarte a Dios. El Señor busca adoradores genuinos que sepan quién es Él y por quién Él es, le adoramos y le servimos. Luego, buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ya sea vestido, ya sea comida, ya sea casa, les serán añadidas. El llamado de Jesús es a vivir bajo su gobierno, reconocerlo a Él como Rey de mi vida en todas las áreas. Eso es el reino de Dios, su gobierno sobre todas las cosas. Debemos de buscar intensa y constantemente su gobierno en todo, y también llamar a otras personas a vivir bajo este reinado. La justicia se entiende como el estilo de vida que nosotros tenemos bajo el reino de Dios, pero también que el reino de Dios impacta todas las áreas de la vida humana. Se trata de denunciar las injusticias de nuestra sociedad y proclamar la verdad y justicia de Dios en este mundo. Igual les hago estas preguntas. ¿Reconoces a Jesús como el Señor, Rey de tu vida? ¿Vives bajo sus ordenanzas? ¿Estás en contra de aquellas cosas por las que Dios está en contra? ¿O más bien luchas a favor de aquellas cosas por las cuales Dios detesta y está en contra y es hostil hacia esas cosas? Otro propósito general revelado en la Biblia para nosotros es hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dios nos ha encomendado a todos los discípulos de Jesús, todos y cada uno, no unos cuantos, no solo los misioneros, pastores, líderes, a todos sus discípulos en todos los tiempos de todas las generaciones. El ir a otros lugares y alcanzar a las personas con el evangelio y hacer discípulos de Jesús.
enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. No historias o historias bíblicas que no están conectadas, sino todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios. Esta es la tarea y naturaleza de todos los discípulos de Jesús. Estás alcanzando y discipulando. ¿Eres un discípulo de Jesús realmente? Y por último, uno de esos propósitos generales revelados en la Biblia es vivir en unión íntima con el Señor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Padre, en conocer a Jesús y conocer al Espíritu Santo. Es conocer a Dios de manera íntima y profunda. Es saber que nuestro propósito es estar en una relación íntima con Él. De eso se trata. Es hablar con Él, es escuchar su voz, es ser dirigidos por el Espíritu Santo, es ser retados por Dios. Vean los evangelios y vean la vida de Cristo. Vean cómo Él se relacionaba con el Padre, cómo Él apartaba momentos específicos para hablar con el Padre, cómo Él se iba a solas, sin nadie que lo interrumpiera, sin nada que quitara su atención, sin un celular, sin absolutamente nada que robara su atención, de un momento único, puro, sincero, genuino con su Padre. Y en esos momentos Él expresaba su amor, Él expresaba sus peticiones a Dios. A esto somos llamados, a este tipo de relación con el Papá, con Papá Dios. No desperdicien las cosas que Dios nos ha permitido tener y no desperdicien los privilegios, los beneficios que Dios nos ha permitido disfrutar en Cristo. ¿Sabes quién es Dios? ¿Conoces su corazón y lo que le apasiona y duele? ¿Reconoces la voz de Dios? Para estas cosas y más, nosotros vivimos y morimos. La gloria perfecta de Dios debería de ser nuestro deseo y propósito. He mencionado aspectos muy generales del propósito que tenemos como cristianos, pero hay tareas específicas asignadas por Dios a cada uno de nosotros, con las cuales vamos a glorificar al Señor. Es el papel el papel específico que cumplimos en el avance de la historia de salvación de Dios. Mi servicio, mi compromiso con el Señor va a permitir que ese plan redentor del Señor vaya avanzando. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado, ser parte de todo esto. Para algunos va a ser misioneros en otro lugar, ser pastores, o por medio de su profesión, de sus estudios, alcanzar y servir a otras personas. Pero en cada etapa me toca vivir y cumplir con cada uno de los propósitos que les mencioné. Si vives con tus padres, hónrales, sírveles, muéstrales el evangelio y la verdad de Dios a tu familia y testifica de lo que Dios ha hecho en ti. Ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad o el trabajo, alcanza a tus compañeros. Ora a Dios para que sean discípulos de Jesús y tú puedas edificarles. Estudia y trabaja de manera diligente, sé excelente en tus trabajos y profesión. No se afanen por saber cuál será la tarea o ministerio específico que realizarán. Lo que sí les puedo decir es que conforme procuren traer gloria a Dios en todo lo que hacen, Él mismo mostrará el camino a seguir y con qué tareas específicas van a glorificar el nombre de Dios y van a guiar a las personas a la adoración genuina del Rey. Sea como sea, el llamado de Jesús a todos es: sígueme. Sígueme. Eso es lo que Dios le decía a cada uno de sus discípulos. Se acercó a la mesa donde Mateo recaudaba impuestos y le dijo: sígueme. Se lo dijo a Simón Pedro: sígueme, y a muchos otros. Y hoy me lo dice a mí y se lo dice también a ustedes: sígueme. Ese es el llamado de Cristo para aquellos que son cristianos y han sido salvados por Jesús. Y para aquellos que escuchan y no son cristianos, les digo esto: no desperdicien sus vidas buscando la fama, la riqueza, el renombre en esta vida. No desperdicien su vida en los placeres lejos de Dios. No desperdicien su vida buscando ansiosamente el vivir tranquilos con su trabajo, su familia, su casa.
Dediquen sus vidas en conocer, intimar, glorificar a Jesús, a Dios con todo nuestro ser. Dediquen su vida en alcanzar a aquellos que aún no conocen el Evangelio y en hacer discípulos. Dediquen su vida en adorar a Dios de manera ardiente y ferviente. Dediquen su vida en caminar bajo el reino de Dios, buscando su justicia. Dediquen su vida viviendo para la gloria de Dios. Dos cosas van a pasar cuando vivamos de esta manera. Uno, tu vida y la de muchos otros va a ser bendecida de maneras inigualables. La bendición que encontramos solamente y únicamente en Jesús. La vida eterna, la única verdad, el único camino y la única vida. Y dos, tu satisfacción va a ser plena por saber que has cumplido con aquello a lo que has sido llamado por Dios mismo. No desperdicien sus vidas. 10 años más van a pasar, 20, 30. No desperdicien su vida. No sea que lleguen al final de sus vidas y digan, ni siquiera sé por qué viví tanto tiempo ni para qué. Sería desastroso, sería horrible. Ayer pensaba y recordaba con mi esposa lo que pasó hace 10 años. Este año 2020 estaríamos cumpliendo 10 años desde que estamos juntos. Hace 10 años yo no conocía a Cristo. Hace 10 años caminaba en oscuridad. Hace 10 años vivía adicto a muchas cosas. Hace 10 años ni siquiera me interesaba a Dios. Hace 10 años ni siquiera estaba seguro de lo que iba a estudiar. Tenía ciertas inclinaciones hacia qué, pero no sabía específicamente qué. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado tanto. Dios se encontró conmigo, Dios me salvó, Dios me llamó a servirle, Dios me llamó a capacitarme también. Cambié de carrera como 3 veces y hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles que sí, Dios nos sorprende. Dios nos habla, Dios nos guía, Dios cambia nuestros planes de maneras inigualables para que nosotros seamos parte de su plan maravilloso que cruza toda la historia bíblica. Lo que ustedes decidan hoy, decidan en esta etapa, a como ustedes decidan vivir sus vidas, decidan qué van a creer, en qué van a estar convencidos, en donde ustedes edifiquen sus vidas, eso es lo que se van a convertir en unos 10, 20, 30 años. Mi invitación es ahorita que oremos y recordemos todo lo que Dios ha hecho y a lo que el Señor nos está llamando hoy. Padre santo, Rey glorioso, misericordioso, bendito eres Dios entre todo el mundo, entre todas las naciones, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres puro, tú eres Dios, el que nos llama por nuestro nombre, el que se acerca, el que no está lejos, el que está presente, el que abraza, el que toma, el que llena de tu Espíritu Santo, el que habla, el que nos llama a seguirte. Dios Santo, gracias, Padre, por revelarnos en tu palabra cuál es tu propósito. Que todo el mundo, toda la creación te dé gloria, te dé honra, te mire a ti y te glorifique por quien tú eres. Señor, perdónanos por pecar, perdónanos por alejarnos de ti, perdónanos por ir en pos de pensamientos que son inútiles, razonamientos que no sirven, por cambiar tu verdad por la mentira, por cambiar tu gloria por cosas que tienen menos gloria, por cosas que no son Dios. Perdónanos, Señor. Hoy, si alguno de nosotros no está en Cristo, te pido, Señor, que lo salves. Te pido que te encuentres con esa persona en este mismo instante. Te pido que hables a su vida y corazón, que abra su entendimiento, que abra su corazón y que pueda ver tu gloria resplandecer en Jesucristo. Te pido, Señor, que haya salvación el día de hoy. Y te pido que hables específicamente a las personas, dando a entender cuál es esa tarea específica con la cual van a glorificar tu nombre y a llamar a otros a la gloria de Dios. Señor,
Permítenos construir nuestras vidas sobre la roca que es Jesús. Y rogamos, papá, que con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestro espíritu, corazón, sentimientos, pasiones, podamos glorificarte, adorarte, deleitarnos en ti, Señor, tener el mayor de los placeres en ti, que podamos realmente vivir en Cristo y disfrutar de todas tus bendiciones. Ayúdanos a entender para qué hemos sido llamados, Dios, y que cada vez que abramos tu palabra podamos ver, conocer a Jesús en todas las cosas. En tu nombre, Señor, y para tu gloria eterna. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchando. Preparen su corazón para todo el resto que viene, que va a ser de enorme bendición, y nos vemos. Chao.